Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Les habla su amigo y compañero Maufaz Bearloquendero. Y el día de hoy, les traigo un nuevo video, así que sin más rodeos, empecemos de una buena vez. Los controles, sin duda alguna, son un periférico importantísimo en cuanto a videojuegos se refiere, ya que sin estos peculiares mandos, perderíamos el control sobre el videojuego. Y tanta es su importancia en la industria, que algunos de estos controles, se han convertido en iconos de marcas productoras de artefactos para el entretenimiento, tales como PlayStation, Xbox, Wii, etc. También debemos aclarar que muchos de ellos, son ergonómicos a la hora de jugar. En lo personal, prefiero el mando DualShock, de PlayStation, pero eso es harina de otro costal. Los controles son pieza clave para que una consola de videojuegos tenga éxito, ya que a ningún gamer le gustaría jugar con un mando patético. Y precisamente, eso fue cosa que muchas empresas no comprendieron. Y decidieron lanzar consolas de videojuegos con pésimos controles. En algunos casos, las consolas fueron extraordinarias, pero desgraciadamente, poseían mandos por debajo de lo esperado. ¿Es por esto que te presento? Los 10 peores controles, de las consolas de videojuegos. Número 10. Nintendo 64. Aguarden. Sí, lo sé, mucha gente se niega a aceptarlo, pero es la verdad. El control del Nintendo 64 es todo, menos ergonómico. Posee diseño llamativo, estructura sólida, y calidad. Pero, posee distribución incómoda. Es sin duda el único punto flojo que le he visto a este control. La peculiar distribución de botones está planteada de una forma incorrecta, ya que para empezar, el joystick está en el centro del mando, cosa que resultó incómoda para los jugadores al tenerlo en las manos. Nintendo debió de haber colocado el joystick abajo de la cruceta tal y como lo hizo con el control del GameCube, el cual, es uno de los controles más cómodos que estas manos hayan tocado. Pero creo que me estoy desviando del tema. Nintendo por alguna extraña razón decidió dejar el joystick en la parte central del mando, lo cual fue un error gravísimo, ya que la mayoría de los juegos destinados para el Nintendo 64, hacen uso del joystick, por lo que la cruceta es algo inútil en la mayoría de los videojuegos. Esto quiere decir que se desperdició un espacio importantísimo en el control de la Nintendo 64, en una cruceta algo inútil. Vamos Nintendo, no nos salgas con esto. Pudiste intercambiar la posición de la cruceta por la posición del joystick, o ya de plano, hubieras adoptado el diseño que implementaste para el mando del GameCube. Pero eso no es todo, el control tiene en la parte trasera el botón Z, el cual se llega a utilizar en ciertas circunstancias en algunos de los videojuegos de la Nintendo 64. Por lo que les resulta imposible a los jugadores apretarlo sin tener que quitar los dedos del joystick. Pero eso no quiere decir que la consola sea igual que el control, al contrario, la Nintendo 64 fue un digno rival del PlayStation de Sony por aquellos tiempos. Pero eso es otro tema. Nintendo, si hubieras planteado una mejor propuesta sobre el diseño del mando de la Nintendo 64, tal vez ni estuvieras incluido en este video. Lástima que no aprendiste la lección, ya que un año antes del lanzamiento de la Nintendo 64, es decir, en 1995, lanzaste otra consola de nombre Virtual Boy que de igual forma, tenía un patético control, además que la propia consola era un insulto. Pero eso lo veremos en otro puesto. Número 9. Xbox. ¿Quién no se acuerda de este control? Fue sin duda un icono para Microsoft a principios del siglo XXI, con el lanzamiento de su única, pero a la vez una de las consolas que hoy en día comparte el reino de los videojuegos, la Xbox.
Pero no estamos aquí para hablar de la Xbox 360, o de la Xbox One, no señores, estamos aquí para hablar de la Xbox del año 2001. La Xbox fue sin duda el mejor competidor de la PlayStation 2 de Sony, aunque esta última lo sobrepasó en todos los aspectos, pero bueno, la Xbox tuvo un periodo extenso en el juego de los videojuegos. Lástima que no podemos hablar bien de su control. De buenas a primeras, su diseño era muy extenso, es decir, era muy redondo, esférico, y pachoncito. Cosa que a las personas de manos pequeñas les molestó, ya que no podían alcanzar algunos de los botones, por lo que tenerlo entre sus manos era un completo lío. En cambio no debió de ser un problema para las personas de manos grandes, pero aún así, no todos somos iguales en el mundo, por lo que Microsoft reconsideró el problema, y en el año 2004, lanzó al mercado una versión algo más correcta del control original. Desgraciadamente, los jugadores pintaron una mala cara, ya que esto representaría un buen agujero en sus bolsillos, en algo que se pudo haber solucionado desde el principio. Número 8. (3D Control Pad, Sega Saturn). ...1994, fue un año muy bueno, al menos en la industria de los videojuegos, se lanzaban por primera vez al mercado, la Sega Saturn de Sega, y la PlayStation de Sony. Ambos fueron rivales, aunque todos ya sabemos quién llevaba las de ganar. Pero bueno, la Sega Saturn, sin duda, tuvo un interesante catálogo de videojuegos, uno de ellos, Nights into Dreams. El cual, para ser jugado, necesitaba de un control especial, el 3D Control Pad, el cual podías adquirirlo en aquellos tiempos en tu tienda de conveniencia favorita. Una cosa que no comprendo, es que si era realmente necesario comprar este control para poder jugar a este videojuego. ¿Valía la pena hacerlo? Por favor, si alguien sabe acerca de Nights into Dreams, y si realmente valía la pena hacer un gasto extra para jugarlo, puede dejarme su opinión en los comentarios. Bueno, resulta que cuando adquirías el control, te topabas con esto. Así es, si nos quejábamos de la estructura esférica y redonda que tenía el control del Xbox de 2001, el 3D Control Pad lo llevó al límite. Tal vez, este fue el control que inspiró a Microsoft para la elaboración del mando de Xbox. Aunque ese dato no lo sabemos, en fin, los jugadores quedaron anonadados tan solo de ver a esta aberración. Era exageradamente grande, además que sobraba mucho espacio en el control, ya que solo teníamos 10 botones para toda esa dimensión. Supongo que era incomodísimo al momento de jugar, es decir, solo vean el tamaño de esa cosa, XD. Pero bueno, por su exageradísimo tamaño, el 3D Control Pad se queda con el puesto número 8 de este top. Número 7. Virtual Boy. ¿Recuerdan que en el puesto número 10 les había dicho que Nintendo no aprendió la lección, y que un año antes de la Nintendo 64, había creado no solo un control, sino una consola terrible? Bueno amigos, les presento al Virtual Boy. Si dentro de tus metas personales, está el quedarte ciego, o tener un severo problema de visión, no te preocupes más, puedes ir corriendo a eBay, o Mercado Libre, para adquirir un Virtual Boy. Tal vez, esta consola de videojuegos, fue el origen de tal mito que nos decían nuestros padres al estar tanto tiempo pegado en el televisor jugando en una consola. Y es que a quien no le dijeron alguna vez en su vida, quítate de ahí que te vas a quedar ciego, XD. Bueno padres de familia, tengo una mala noticia para ustedes, eso realmente pasa si sus hijos se acercan tan siquiera un par de horas al Virtual Boy. Según mi criterio, el Virtual Boy es la peor consola que jamás haya creado Nintendo, es más, me atrevo a decir que podría estar entre las peores consolas de videojuegos, gracias a su supuesta y terrible jugabilidad en tercera dimensión, porque en realidad combinaban factores 2D y 3D, y su aburrido tinte rojizo en todos, absolutamente todos, sus videojuegos. Pero bueno, qué mejor que controlar a una consola de videojuegos horrenda, con un control horrendo. Perfecto, ¿no? Bueno, les presento al mando del Virtual Boy. Jajaja, tan solo de verlo, sabemos que es un control patético, y también, vemos algo nuevo, pero al mismo tiempo inútil. Dos crucetas.
¿Como para qué queremos dos crucetas en un mismo control? ¿Acaso una cruceta sería la cruceta, y la otra el joystick? No lo sé, pero sí sé que el control fue ridículo. Además, la batería de la consola portátil, así es, el Virtual Boy era una consola portátil, se encontraba dentro del control, por lo que al golpearse, podrías atrofiar la batería de la consola al igual que el control, y adivina qué. Tus $180 que valía la consola en 1995, podían irse al carajo. Sin duda fue una consola de videojuegos muy extraña por parte de Nintendo, es más, aún no logro entender cómo fue que se recuperaron de este golpe tan bajo. Y por eso, se lleva el puesto número 7 de este top. Número 6. Atari 5200. Atari, sin duda era una de las compañías líderes en el rol de los videojuegos al menos desde la mitad de 1970, hasta los principios de 1980. Sabemos que Atari casi se va a la verga, digo a la quiebra, por E.T., el extraterrestre, lanzado en 1982, pero también debemos tener presente que perdió prestigio por cosas como esta. Esto chicos, antes de que lo mal piensen, es el control de la Atari 5200. Si bien, Atari no estaba en las últimas, estaba sobre la cuerda floja durante 1982. Quería volver a tener el mismo éxito que tuvo con la Atari 2600, así que decidió lanzar la Atari 5200. Realmente no le veo ningún defecto a la consola como tal, ya que de hecho, es algo similar a su predecesora, la Atari 2600, que por cierto, pienso que esta última fue la mejor consola creada por Atari. Pero bueno, como les decía, la consola no tiene nada de malo, incluso, su diseño es algo futurista, bueno, no tanto como la Atari 7800, pero sí lo suficiente para resultar agradable a la vista, y sus gráficos, Dios santo, sus gráficos, realmente eran bastante hermosos en aquellos tiempos. Recuerden que hablamos de 1982, ver un gameplay de algún videojuego proveniente de la Atari 5200, era como ver un videojuego de la PlayStation 4, o el Xbox One, por ejemplo. Por lo que también, tuvo un precio algo elevado. Pero lástima que no podemos decir lo mismo de su mando. Como verán, el diseño es ridículo, es decir, ¿quién va a necesitar un estúpido teclado numérico en un control? ¿Vamos a pedir pizza mientras jugamos? Y lo más triste de todo, es que poquísimos videojuegos realmente ocupaban dicho teclado numérico nefasto. Pero la cosa no termina ahí, tenía un joystick más inútil que yo en mi casa, en serio, no sé por qué carajo colocan un joystick en el mando, si no va a funcionar al 100%. Según los jugadores, el joystick no respondía habitualmente, y tenía una terrible calibración. Prácticamente era algo inservible. Al igual que pasó con la Nintendo 64, el Xbox y la Sega Saturn, el Atari 5200, era una excelente consola, lástima que su control fue pésimo. Número 5. Power Glove. Tal vez este sea el único control entre comillas, que realmente no es un control, sino un periférico adicional, creado por Mattel, para la NES. Y aún así, fue un periférico terrible. ¿Qué cosas no? La primera vez que lo vi dije, ¿cómo puede ser posible que un periférico tan llamativo pueda ser horrible? Pues las apariencias engañan. Tuve una muy buena primera impresión del Power Glove, pero después me enteré sobre su terrible funcionamiento al momento de intentar jugar en la NES, y digo intentar, porque realmente era todo un reto que el Power Glove captara lo que querías hacer. Pienso que fue el primer artefacto en tener funciones similares al Wiimote, pero por favor, ¿qué esperaban de la tecnología de 1989? Aún no estaba lo suficientemente madura, como para crear algo así. Por lo que el fracaso fue instantáneo. Lo peor de todo, es que este periférico costaba nada más y nada menos que $75, lo cual representaba un verdadero ojo de la cara en aquel entonces. Todo, para que el estúpido Power Glove, nos saliera con que era defectuoso. Por tal motivo, se lleva el puesto número 5 de este top. Número 4.
Atari Jaguar. Hace unos momentos, decíamos que con el lanzamiento de E.T., el extraterrestre, y el terrible diseño del control de Atari 5200, Atari se encontraba en la cuerda floja. Bueno, era evidente que lo inevitable tenía que pasar algún día. Por lo que 1993 marcó tres cosas. Un año nuevo, el lanzamiento de Atari Jaguar, y la bancarrota de Atari. Y sería lógico que la última consola de sobremesa creada por Atari fuera extraordinaria, al menos para recordar a la empresa con cariño. Pero ni eso hicieron bien. Atari Jaguar se convirtió en la consola menos vendida de Atari, contando únicamente con la ridícula cantidad de 250.000 unidades vendidas. Y eso no es todo, Atari Jaguar prometía competir dignamente con el PlayStation de Sony, y la Sega Saturn de Sega, durante todo 1994, gracias a sus supuestos 64 bits. Pero no le llegó ni a los talones a la Sega Saturn, la cual era la consola menos popular de las más vendidas. Y ni decir de cómo quedó la Atari Jaguar al lado de titanes como el PlayStation y el Nintendo 64. Pero si aún no sienten lástima por esta consola, tan solo deben de ver su mando. Oh sí, tenemos de nuevo el jodido teclado numérico que los jugadores rechazaron en la Atari 5200, con lo que podemos decir que Atari no aprendió la lección, y arriesgó lo único que le quedaba en sacar la Atari Jaguar, lo que la llevó a la bancarrota. El control era simplemente grande, no tan grande como el 3D Control Pad de la Sega Saturn, pero sí lo suficientemente tosco para que le resulte incómodo al jugador. Si hubieran dejado exclusivamente la parte superior del mando, hubiera estado aceptable, pero Atari quiso darse el tiro de gracia que terminó sacándola del rol de los videojuegos con este terrible control, y esta terrible consola. Los únicos juegos que conozco del catálogo de Atari Jaguar que realmente valen la pena jugar son Tom y Rayman, pero fueron opacados casi de inmediato, ya que los mismos videojuegos fueron transportados al PlayStation. Por lo que la Atari Jaguar murió en el intento al lado de su terrible control. Número 3. A partir de aquí, veremos a los tres controles más horribles que jamás se hayan creado, así que prepárense para el siguiente cáncer de ojos. Intellivision. Sé que muchos en este momento se estarán preguntando qué mierda acabo de decir. Bueno, Intellivision es el nombre de una consola de videojuegos de 1979, creada por Mattel. Así es, la misma compañía de juguetes que creó el Power Glove. Si nos quejamos de un simple periférico creado por Mattel, de seguro nos encabronaremos al saber que estos bastardos crearon una consola de videojuegos. A simple vista, yo diría que es un teléfono, pero no lo es una consola de videojuegos, y de nuevo, vemos a ese teclado numérico hijo de puta. Ahora que lo pienso, tal vez Atari quiso imitar a Intellivision con su Atari 5200, y su Atari Jaguar. Realmente no veo la necesidad de incluir un teclado numérico a un mando, es decir, no vamos a marcar a nuestra madre en dado caso de que no podamos pasar algún nivel de algún videojuego. Pero el disgusto no acaba ahí, el control poseía una cruceta extraña ya que en realidad no tenía forma de cruz, sino de círculo brillante, pero actuaba a forma de cruceta. Además, tenía 4 botones laterales, 2 del lateral derecho, y otros 2 del lateral izquierdo, los cuales eran bastante incómodos de acceder. Creo que Mattel se pasó de porros al diseñar el mando de esta consola de videojuegos. Lo único útil que veo fueron unas tarjetitas con iconos, los cuales indicaban una acción para cada botón del teclado numérico al momento de jugar a algún videojuego de esta consola, pero aún así, encuentro una pérdida de tiempo el incluir dicho teclado numérico a un mando. Lo único bueno que le puedo sacar a Intellivision fue que tuvo 1 millón de unidades vendidas, no como la estúpida de Atari Jaguar, con sus mediocres 250.000 unidades, XD. Pero bueno, es por todo esto que se ganó el puesto número 3 de este top. Número 2. Philips CDI. Creo que la mayoría debe de conocer a esta consola de videojuegos de 16 bits, si es que se le puede nombrar así, creada por Philips.
Y si no la conoces, bueno, déjame decirte que después de esto, desearás nunca haberla conocido, y no es broma. Philips CDI, fue lanzada en 1991, su propósito era noble, ya que se quería convertir en una buena consola de videojuegos, cosa que no tiene nada de malo, pero nada más saliendo la consola al mercado, nos topamos con esto. Gee, it sure is boring around here. My boy, this peace is what all true warriors strive for. I just wonder what Ganon's up to. Your Majesty, Ganon and his minions have seized the island of Korodai. How can we help? It is written, only Link can defeat Ganon. Great! I'll grab my stuff! There is no time. Your sword is enough. How about a kiss? For luck? You've got to be kidding. Squadala, we are off! Wow! What are all those heads? These are the faces of evil. You must conquer each. I guess I'd better get going. Here is the map. Where do you wish to go? Díganme quién va a comprar una consola de videojuegos entre dos grandes putas comillas, si tiene videojuegos como el que les acabo de mostrar, que deberían pertenecer a la basura. Obviamente nadie, al menos que te guste regalar el dinero, pero necesitarías haber sido alguien rico en los 90s, ya que la consola de videojuegos muy hija de puta, costaba nada más y nada menos que $400. Cosa que fue una completa estafa. Creo que Philips se pasó de la raya con este soberbio precio que ni siquiera valía la pena pagar por escoria como la Philips CDI. Lo siento si me enojé un poco XD, pero realmente siento la injusticia que debieron de haber sufrido las personas que la compraron en su tiempo, sin saber que dicha consola de videojuegos sería una basura. Era capaz de utilizar discos CDI, foto CD, audios CD, CD+G, karaoke CD, y videos CDS. Pero es algo que a los jugadores no les importó y en cuanto la obtuvieron quisieron venderla al mejor postor. Incluso, Philips, tuvo el valor de decir públicamente que Philips CDI, sería una buena competidora de la PlayStation de Sony. Tonterías. Pienso que Philips CDI, quería ser más un reproductor de CD, que una propia consola de videojuegos y si no me creen, vean su terrible control. Jajaja, cuando investigué acerca de esta consola, creí que internet estaba tomándome el pelo, pero no fue así. Realmente este pedazo de plástico es el control de la Philips CDI, por lo que esto reafirma mi teoría de que Philips quería crear más bien un reproductor de CD que una consola de videojuegos, ya que el propio mando lo dice todo, al igual que parece ser el control de un reproductor de DVD o ya de plano el control de un estéreo o de un mini componente. Philips CDI, fue la responsable de creaciones aberrantes en el rol de los videojuegos, tales como, Zelda's Adventure, Link the Faces of Evil, Zelda The Wand of Gamelon, entre otros cuantos destierros. Por lo que la consola de videojuegos, pero sobre todo su control, merecen sin duda alguna el puesto número 2 de este top. Número 1. Espero que aún te queden globos oculares, para ver lo que se esconde detrás del puesto número 1. Alpha Grip. ¿Quién lo diría? El puesto número 1 lo ocupa un control que si bien no fue destinado para una consola de videojuegos como tal, fue destinado para la PC. Y es que nada más de verlo, no me imagino el sufrimiento que deben de pasar los jugadores al estar utilizando este control. Lo que hace peculiar a este control, es nada más y nada menos que sus 50 botones sin contar el joystick, y su forma tan única por decirlo de una manera elegante, XD. Sin duda el Alpha Grip es un mando que no se había visto nunca antes, y se supone que su principal propósito es el mejorar la experiencia al momento de jugar con un simple teclado de computadora y facilitarle un poco la vida al jugador. Pues déjenme decirles que esa es la mentira más grande que una compañía jamás haya dicho para vender un producto. Ya que para empezar, el control está diseñado para que reposes parte de tus manos en toda la parte trasera del mando, teniendo en cuenta que en dicha parte trasera, se hallan 20 botones. Por lo que es un verdadero reto jugar a un videojuego sin apretar el botón equivocado o mejor aún, sin perder el control tanto del protagonista, como el tuyo.
Más que llamativo, el Alpha Grip es un control sumamente extraño y complejo, que ha hecho desesperar a los jugadores. En lo personal, prefiero descargar e instalar el Motion Joy, y el Expander, y simplemente conectar un DualShock 3, o un control del Xbox 360, programar los botones respecto a las teclas, y tan tan. Problema resuelto. Pero aunque no lo crean, existe gente que prefiere gastar unos $40 actuales, y meterse en un lío a la hora de jugar en una PC. Pero bueno, el Alpha Grip, es nada más y nada menos que el ganador del puesto número 1 en este top. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado este video. Si fue así, puedes dejarme tu like, y si no te gustó, de igual forma puedes dejarme tu like. Jajaja, bueno, como sabrán, ya estoy empezando a subir vídeos con mayor frecuencia, y espero seguir así por un buen tiempo más, al menos hasta que se terminen las vacaciones. Pero bueno, sin nada más que decir, adiós, y hasta la próxima.